Este fin de semana se observó a pocos feligreses en Esquipulas, Chiquimula, la capital centroamericana de la fe. En años anteriores, la ciudad se encontraba colapsada debido a la alta cantidad de fieles devotos al Cristo Negro, quienes llegan para participar en las festividades en su honor, cuyo principal día es el 15 de enero. Como ustedes saben, más adelante daremos detalles de este tema. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión de este 10 de enero de 2021. Ya estamos por iniciar la segunda semana del nuevo año y nosotros, como siempre, acompañándole con el resumen de las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Vamos a los titulares. Comenzamos. Gobierno de México acepta la extradición del expresidente del Congreso, Luis Rabé, por su presunta vinculación al caso Plazas Fantasma en el Legislativo. Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a la espera de un fallo judicial para elegir magistrado de la Corte de Constitucionalidad. En la entrevista, Guatemala presenta un estancamiento en el índice de desarrollo humano. Hacemos un repaso por los principales indicadores para iniciar el año. Lotería Santa Lucía realiza sorteo extraordinario de 6 millones de quetzales. Tormenta de nieve paraliza parte de España durante el fin de semana. Hay fallecidos y damnificados. Una de las ciudades más afectadas es Madrid. Y Barcelona golea al Granada, mientras el Real Madrid no pasa del empate. Bien, les cuento que una cámara de seguridad registró el momento en el que un hombre se lleva una moto estacionada frente a una vivienda. De acuerdo con el vocero de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad Capitalina, Amílcar Montejo, el hecho ocurrió el viernes a plena luz del día. La grabación muestra cómo el hombre camina observando hacia todos lados y se lleva a toda prisa la moto hasta desaparecer entre los vehículos. El robo ocurrió en la colonia Zaquertí 2, zona 7 capitalina. Un reporte de la Policía Nacional Civil de abril del año pasado advertía que en la zona 3, 7, 11 y la colonia Reformita en la zona 12 eran los lugares en donde, a pesar de la emergencia por la epidemia, se cometían robos de vehículos durante el día. Ahí tiene las imágenes. Y cerca del Parque Nacional Laguna del Tigre, un puesto de control en el que se encuentran guardarrecursos, miembros del Ejército y agentes de la Policía Nacional Civil de su División de Protección a la Naturaleza fue destruido. Así lo reportó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. La entidad comunicó que ya presentó denuncia ante el Ministerio Público por lo ocurrido en el Parque Nacional ubicado en Petén. Según explican, no fue un hecho aislado, pues en los últimos meses han sido amenazados algunos de sus trabajadores mientras ejercían sus labores. En el parque, localizado dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, los operarios más vulnerables son los guardarrecursos. Y el volcán de Fuego registró ayer sábado actividad eruptiva lanzando lava y ceniza a comunidades cercanas. El coloso presentó explosiones que son acompañadas de avalanchas débiles y moderadas, afirmó en un comunicado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED. La nota explica que las avalanchas de lava se dispersan en dirección hacia las cuencas llamadas Seca Ceniza, Tinuluya, Trinidad y Las Lajas. Las avalanchas de características fuertes
persisten sobre las barrancas, cuenca seca y ceniza. En su recorrido, algunas alcanzan el límite de la vegetación, agregó el Instituto de Vulcanología. También recomendó de su lado a la CONRED que mantenga el monitoreo de la evolución de la actividad eruptiva del volcán de fuego. Y en la Corte de Constitucionalidad sigue vacante el puesto de magistrado titular que le corresponde designar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y aunque un amparo ha detenido la celebración de la segunda vuelta electoral, en ese ente las posturas opuestas internas mantienen el proceso sumido en la incertidumbre, como se lo hemos informado. La elección de magistrado a la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ha pasado de estar suspendida a estar en suspenso. El Tribunal Sexto de lo Civil, conformado para el caso, otorgó un amparo en favor de varios abogados para que la segunda vuelta de la elección, prevista para el lunes 11 de enero, no se celebre por considerar que los dos finalistas, Maynor Moto y Estuardo Galvez, no cumplen con los criterios de idoneidad y honorabilidad. El primero de ellos no pretende acatar tal resolución. Este 11 de enero 2021 continúan las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en cara a la segunda vuelta para elegir al magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad que culminará el periodo 2016-2021. Importante es entonces participar, votar y elegir a nuestro representante. Y el Tribunal Electoral del Colegio sostiene que se harán presentes al sitio de la votación el Club Aurora esperando a que haya revocatoria o no de lo decidido, a quienes les salió una respuesta contraria desde la Junta Directiva. Ellos sostienen que no se llevará a cabo el balotaje y aunque su presidente dice que no hay confrontación, no es que estemos seamos contrarios, sino que sencillamente es cuestión de criterios de interpretación de la resolución dictada por el juzgado que otorgó el amparo provisional. Reconoce la ilegalidad en que podría caer el Tribunal Electoral. O sea, si eventualmente, no hay ninguna resolución dictada por el órgano competente que revoque esa decisión con el amparo como está otorgado, sí, porque es una resolución emitida por un órgano jurisdiccional constituido en tribunal de amparo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Mire, y este lunes se detendrán las labores en el puerto Santo Tomás de Castilla en Izabal tras el anuncio de la Asociación de Gestores Aduanales de que se irán al paro para presionar tanto a la empresa portuaria como a la Superintendencia de Administración Tributaria. La Unión de Pilotos Profesionales y de Transporte Pesado de Carga y la Asociación de Transportistas de Izabal también se han sumado al paro. El alegato de los gestores va sobre los tiempos que demoran los trámites aduaneros, los cuales dicen que no avanzan debido a las malas formas de trabajo de la empresa. Exigen además una reunión con la portuaria, la SAT y el presidente Alejandro Yamatei. Así están las cosas para esta semana. Y ahora les cuento que Luis Rabé, requerido por la justicia guatemalteca por su implicación en el caso Plazas Fantasma, será extraditado desde México, país en el que lleva más de 1 año y medio detenido. El que fuera presidente del Congreso de la República y antes ministro de Comunicaciones, Luis Rabé, será extraditado al país desde México, en donde lleva detenido desde julio de 2018. La justicia guatemalteca lo solicita por su vinculación al caso Plazas Fantasma, en el que contrató a personas cuyo perfil no se adecuaba al cargo correspondiente o que directamente no se presentaban a laborar. La investigación arrancó con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. La acusación en contra de Rabé se retrotrae al periodo 2015-2016, cuando habría autorizado la contratación de 164 personas. 21 de ellas correspondían a asistentes para la primera vicepresidencia del Congreso, ocupada en ese momento por Arístides Crespo. La extradición se maneja por 2 vías, judicial y diplomática. Las autoridades mexicanas informaron a través de una videoconferencia con la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público que aceptaban la solicitud. La embajada guatemalteca en el país norteamericano no ha recibido, de momento, ninguna notificación, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Aunque en el papel Rabé estaba en condición de detenido, diversas acciones judiciales han retrasado hasta ahora su presencia ante los tribunales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. El Ministerio de Salud actualiza el listado de municipios en alerta por casos de coronavirus. ¿Cuántos están en alerta máxima? Se lo contamos luego de la pausa. Ya estamos de regreso. Información oficial del Ministerio de Salud Pública detalla que 68 municipios del país están en alerta roja por el número de casos de coronavirus, según la medición que regula las actividades para prevenir contagios. La actualización corresponde del 25 de diciembre del 2020 al 7 de enero de este año. El semáforo ubica a 68 municipios en alerta roja, la misma cantidad de la actualización anterior, correspondiente del 11 al 24 de diciembre del 2020. Entre los 68 municipios en alerta roja destacan Mixco y San Pedro Zacatepeques en el departamento de Guatemala. Además, el turístico Panajachel en Sololá y la ciudad de Quetzaltenango. Se menciona también Mazatenango, Suchitepeques y la cabecera de Huehuetenango también está en la misma situación. Tómelo en cuenta. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 115 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 143.243 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 26 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.025. La cantidad de casos recuperados estimados es de 131.017. Y finalmente, los casos activos estimados son de 7.201 y se efectuaron 1.747 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Esta actualización corresponde al 9 de enero de las 0 a las 23:59 horas. Y ahora les cuento que los casos de COVID-19 en el país siguen en alza y su contención se dificulta en áreas de aglomeración como los mercados, a pesar del establecimiento de medidas sanitarias en ellos y la formación o la forma en cómo se cumplen varias de las medidas de un mercado a otro. Una de las principales reglas para hacer frente al contagio de COVID-19 es precisamente evitar el distanciamiento. Y uno de los lugares en los que menos se logra respetar eso es en los mercados. A pesar de que las mascarillas y el alcohol en gel se han convertido en elementos habituales en los distintos puntos de venta, seguimos viendo aglomeraciones en los mismos. Sea en el Mercado Sur, en el Central o en la Terminal, el lavado de manos es un paso más en el ritual de los guatemaltecos al momento de ir a hacer la compra en el mercado. Sin embargo, el panorama interior cambia de uno a otro. De atrás para adelante, en la Terminal parece no haber distanciamiento social. Y la mascarilla queda como un accesorio de utilización selectiva, tanto entre consumidores como entre los vendedores. Aunque la versión de quienes están adentro difiere un tanto. Ah, sí, todos están usando su mascarilla, su gel, su jabón para lavarse las manos, ¿verdad? Y de que tienen el aviso de las autoridades locales. Nosotros les hemos dicho, ¿verdad?, que si esa es una orden que ha dado primeramente Dios y el presidente que está en todo esto, ¿verdad?, que quiere que el país se cuide, tenemos que obedecer también. Entonces, ahorita con el nuevo anuncio de todo esto que viene más fuerte, nosotros comenzamos a tener medidas ya. Es más, esta semana se va a lavar el mercado, el edificio se va a lavar. La costumbre como arma de defensa para algunos de los clientes. He venido varias veces y estoy tranquila, no me he enfermado ni ningún miembro de mi familia, ¿verdad? En otras locaciones hay más calma, como en el Mercado Central.
Las normas bien marcadas en el suelo y respetadas en la práctica. Entre los pasillos de dicho centro subterráneo, poca gente, a pesar de ser fin de semana. Las normas o recomendaciones claras a la entrada y en el mercado sur, similar panorama. Separación entre clientes y mercaderes, mascarillas por doquier. En el área de comedores, distanciamiento entre los consumidores. Y a la entrada, desinfección asistida por personal del mercado que vigila el cumplimiento de las normas. En pleno ascenso de casos por COVID-19 en el país, hay sitios que se muestran con la cara del apuñuscamiento y otras en los que, dentro de lo posible, se guardan las medidas. Eso sí, al final del recorrido siempre habrá lugar para la bendición. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Hoy se escribe el punto final de las prácticas corruptas para que desaparezcan de la faz de este país. Y el gobierno está por cumplir un año. En ese contexto, vale la pena hacer un repaso por los principales indicadores del país, pues en los últimos años se ha registrado un estancamiento en el desarrollo humano y es en los temas que lo comprenden en donde hay que poner más atención para que el país salga adelante, pues son los problemas que afectan de raíz y que se agudizan cuando se registran eventualidades como las que vivimos en el 2020. Los días pasan y el 2021 ya está en marcha con nuevos retos, pero también temas pendientes de atender. Gustavo Arriola, coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano, explica que de acuerdo a los datos recientemente publicados, Guatemala debe mejorar la calidad de vida de las personas, pues los principales indicadores muestran rezagos, empezando por la esperanza de vida de sus habitantes. En el caso de Guatemala, pues en este análisis que se llevó a cabo a nivel de 189 países, Guatemala queda en un lugar 127. Básicamente el valor de esos 4 indicadores, en primer lugar la esperanza de vida al nacer es de aproximadamente 74 años, ¿no? En promedio para todo el país, lo cual lo pone relativamente abajo de los promedios de América Latina, ¿no? Por ejemplo, si comparamos con Costa Rica, que cuenta con 80 años de esperanza de vida al nacer. La educación, pilar fundamental del desarrollo, sigue débil. En el caso de los indicadores educativos, la esperanza educativa alcanza un poco más de 10 años en el caso de Guatemala, mientras que el promedio de América Latina está llegando a los 15 años. La escolaridad de adultos en Guatemala, poco más de la primaria, 6.6 años, mientras que América Latina alcanza casi 9 años. Y aunque los ingresos reportados son altos, la desigualdad hace de las suyas y es un indicador que no se percibe entre la población. Es interesante el tercer indicador, que es el de los ingresos, ¿no? Per cápita, el ingreso nacional per cápita, que se mide en valores que pueden ser comparables a nivel global. Se llama paridad de poder adquisitivo. En el caso de Guatemala tiene el indicador más alto de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, ¿no? Alcanza aproximadamente $8,500 por persona, mientras que otros países como Nicaragua y Honduras están abajo de los 5,500. Entonces, de estos 4 países de Centroamérica, Guatemala es el que tiene el indicador de ingresos más alto, pero que no se traduce en un mejor índice de desarrollo humano. Esto debido a la alta dispersión, es decir, la desigualdad que existe en estos indicadores, ¿no? Además, los niveles de pobreza se están incrementando. Si bien no existe para Guatemala todavía una estimación, que podemos decir una confirmación de datos, hay varios organismos internacionales, ¿no? Como el BID, el mismo PNUD, han trabajado en estimar de que es muy probable que la pobreza se haya incrementado incluso más durante 2020 debido a la pérdida de medios de vida de una parte importante de la población, lo cual ya se evidencia. El dato que es bastante duro es el de la desnutrición, ¿no? Y la falta de acceso a alimentos. Más de 3,5 millones de personas, en algún momento fueron 4. La ruta para buscar soluciones debe empezar por el diálogo con sectores para superar los grandes problemas del país. El seguimiento a las políticas públicas y el diseño de planes que van de la mano con el cuidado de los recursos naturales son prioridad, pues en las condiciones actuales es más difícil hacerle frente a emergencias como las registradas en el 2020. Es necesario repensar todo eso para plantear las reformas que requiere el país. Es decir, no basta con la atención de emergencia,
sino que es necesario poder comenzar a pensar en el mediano y largo plazo qué tipo de reforma requiere el país para poder avanzar de una manera más armónica hacia el desarrollo. Luego de un pasado de conflicto y negligencia en la atención a temas fundamentales, Guatemala comenzó a mostrar avances. Sin embargo, en el 2015 se registró un estancamiento en el desarrollo que se mantiene. Ahora es fundamental que se coordinen acciones que permitan reducir brechas y mejorar las condiciones de vida en el país. Al volver, Guatemala sigue a la espera de una vacuna contra el coronavirus. ¿Cuándo llega? Es la pregunta. Le contamos lo que se sabe en datos. Bien, estos son algunos de los datos y números que llamaron la atención durante la semana. Primero, sin duda, todos estamos a la expectativa de la llegada de la vacuna contra el coronavirus. Vemos cómo en diferentes países se anuncia con pompas y platillos que se están iniciando las jornadas de vacunación, mientras que en Guatemala las autoridades de salud no han dado una fecha exacta, solo se ha informado que será en los primeros meses del año. Mientras tanto, se sabe que los recursos destinados para la compra de las vacunas no son suficientes, pues se necesitan 1.500 millones de quetzales, 1.350 millones para la compra de dosis y otros 150 millones para sistemas de cadena de frío, pero solo se cuenta con la mitad de los recursos, según lo que ha dicho el ahora exdirector de la COPRECOVID, por lo que esta semana se presentó una iniciativa de ley y también se habló de realizar readecuaciones presupuestarias para llegar a la cantidad, así que unas por otras. Quedará ver a qué movimientos presupuestarios se refieren, pues sin duda la pandemia sigue impactando de diferentes maneras. Bien, y les cuento también que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado internacional a la solidaridad en la lucha contra el COVID-19 y la distribución de vacunas para que países fabricantes dejen de hacer acuerdos bilaterales en detrimento del COVAX, pues según la entidad, ningún país debe tener privilegios ni debe saltar en la fila y vacunar a su población completa, pues hasta el momento varios países siguen sin abasto de la vacuna. COVAX es un mecanismo puesto en marcha por la Alianza para las Vacunas y la OMS para distribuir las inmunizaciones en los países. Hasta ahora 42 países están implementando vacunas COVID-19. 36 de ellos, fíjese usted, son países de ingresos altos y 6 son países de ingresos medianos, por lo que según la OMS existe un problema claro en el que los países de ingresos bajos como el nuestro y la mayoría de ingreso medio no están recibiendo la vacuna hasta este momento. Bien, y en otro tema, en Guatemala hay emprendimientos muy originales como este que sale del corazón de la tierra. En el Ente de Domingo, María René Barrientos nos trae la historia. La pasión por la comida llevó a David García, de 34 años y originario de Baja Verapaz, a buscar alternativas para innovar en el arte culinario, aventura que inició desde 2013. Emprendiendo un viaje hacia el volcán de Pacaya de viernes a domingos para sorprender el paladar de quienes prueban pizza a la lava, que tras 12 a 15 minutos aproximadamente se cocina en cavernas de lava que rodean el cráter, cuya temperatura supera los 700 grados Celsius. Cada turista que viene a este lugar que dice qué buena pizza. Otros me han dicho nunca había probado una pizza como esta. Entonces esa sensación que se lleva cada turista de acá es espectacular. No tiene precio, o sea, no, eso no lo paga el dinero, sino que esa sensación, saber que vienen a un lugar turístico a ver lava y combinado con pizza, entonces ellos se van súper contentos de esta actividad.
Con el turismo que se genera en el lugar, se mantienen económicamente muchas familias que habitan en los alrededores, quienes ofrecen paquetes para grupos que incluyen guía autorizado, pago de entradas, recorrido por el Pacaya, hidratación y, ¿por qué no?, una pizza hecha con el calor de la lava del volcán. David cuenta que con su original trabajo aporta para cubrir los gastos de sus sobrinas y familia. A pesar del temor de arriesgarse, su familia no deja de apoyar su emprendimiento. Mi familia pues se siente muy orgullosa de que pues esté trabajando, igual que pues a nivel nacional o internacional pues se dé a conocer esto. Pero siempre existe el temor, como es un lugar o un volcán activo, entonces siempre hay temor a que se active y pues pueda haber alguna emergencia o un desastre, pero esto es parte de la naturaleza y es parte de lo extremo, creo yo, de venir a un volcán activo. El menú de pizza a la lava es amplio, desde jamón, pepperoni, salami, napolitana, entre otras, y puede contactarlo en sus redes sociales como Artes Culinarias del Pacaya y @pizzapacayadavid. Este guatemalteco tiene claro que el miedo es el peor enemigo de los retos, por lo que en su aventura busca brindar una experiencia de altura y así ofrecer distintos sabores para los paladares de grandes y pequeños visitantes que llegan de diferentes partes de Guatemala y el mundo. Para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila, Juan Diego González y María René Barrientos. En las noticias internacionales, imágenes que han dado la vuelta al mundo, una tormenta de nieve que ha dejado al menos 4 muertos paralizó el fin de semana buena parte de España, especialmente Madrid, con cientos de automovilistas bloqueados, el aeropuerto cerrado y esquiadores o trineos en las calles, mientras no se vislumbra una mejora de las condiciones meteorológicas. Este temporal, bautizado como Filomena, hizo que se declarara la alerta roja en 5 regiones de España, entre ellas Madrid. A pesar de las condiciones meteorológicas extremadamente difíciles, el número de incidentes es relativamente limitado, pero se lamenta la muerte de 3 personas, declaró el ministro del Interior en una conferencia de prensa. El rey y la reina de España expresaron su preocupación después de conocer el número de víctimas de la tormenta, pidiendo la máxima vigilancia frente a los riesgos del hielo y la nieve. Las vías terrestres, ferrovías y áreas permanecieron cortadas por las violentas borrascas de nieve que se abaten desde el viernes por la tarde sobre gran parte del país. Así las cosas. Incendio registrado en las instalaciones del control del metro de Ciudad de México dejó una persona fallecida y 29 intoxicadas, según informaron autoridades locales. El incendio se originó en el puesto central de control situado en el centro de la ciudad, desde donde se coordinan las operaciones del metro que transporta diariamente a unos 4 millones de personas en 226 kilómetros de vías. Como consecuencia del incendio, varias líneas dejaron de dar servicio a los usuarios, por lo que se dispuso de autobuses, añadió la alcaldesa. La fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy, dijo también en Twitter que ya se iniciaron las investigaciones para conocer el origen del siniestro. El metro de Ciudad de México, creado en 1969, es uno de los principales medios de transporte de la capital y su zona metropolitana, donde viven unos 20 millones de habitantes. En más información internacional, la reina Isabel II y su esposo fueron vacunados contra el coronavirus este fin de semana, algo que hará el Papa Francisco la semana próxima. 2 ejemplos de personas en edad de riesgo que deciden dar el paso ante la desconfianza. La reina Isabel, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99 años, están confinados en el castillo de Windsor, cerca de Londres. La soberana recibió la vacuna y decidió anunciarlo públicamente para evitar inexactitudes y posibles rumores, indicó la agencia de prensa británica. En el Reino Unido, que superó la cifra de 80,000 fallecidos y 1,5 millones de personas que ya recibieron su primera inyección de la vacuna.
Y el Papa Francisco se declaró impactado por la violencia registrada el miércoles en el Capitolio. Este movimiento debe ser condenado, estima también el pontífice argentino, y añadió que hay que comprender bien para que no se repita y aprender de la historia. Las banderas del Capitolio se pusieron a media asta después de la muerte de un policía herido durante los enfrentamientos con manifestantes pro-Trump. El balance total fue de 5 muertos. Hay más información sobre el tema porque 3 de los manifestantes pro-Trump, cuya imagen dio la vuelta al mundo tras su violenta incursión el miércoles en el Capitolio, incluyendo el hombre del gorro con cuernos de bisonte, fueron arrestados y acusados con varios cargos, anunciaron las autoridades. Los activistas, entre ellos un funcionario estatal recientemente elegido, fueron acusados en una corte federal en conexión con la violencia, según la oficina del fiscal del Distrito de Columbia. El hombre con el disfraz fue acusado por entrar o permanecer en un edificio o terreno restringido sin autoridad legal y por la entrada violenta y conducta desordenada en las instalaciones del Capitolio. Y finalmente les cuento que los demócratas se alistaban para lanzar un segundo juicio de destitución contra Donald Trump, algo inédito en la historia de Estados Unidos, mientras el presidente saliente no da señales de dejar el cargo después de lo sucedido en el Capitolio. Los demócratas se alistaban el sábado para lanzar un segundo juicio de destitución contra Donald Trump, algo inédito en la historia de Estados Unidos. Los legisladores planean desencadenar el juicio el lunes para acelerar un proceso que normalmente lleva semanas, aunque es difícil que lo completen antes de que el presidente electo Joe Biden asuma el 20 de enero. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, iniciará la tramitación a menos que Trump renuncie o que el vicepresidente Mike Pence invoque la enmienda 25, por la que el gabinete puede destituir al presidente. La determinación de enjuiciar a Trump fue resultado del asalto al Capitolio perpetrado el miércoles por furiosos partidarios del presidente, que habían sido enardecidos por un discurso del mandatario. El ataque dejó 5 muertos, entre ellos un policía. El documento preparado acusa a Trump de poner en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y de sus instituciones de gobierno, de amenazar la integridad del sistema democrático, de interferir en la pacífica transición de poder y de poner en peligro una rama coordinada del gobierno. La acusación ya fue firmada por al menos 180 legisladores. El proceso de destitución requiere la aprobación de la mayoría de la Cámara de Representantes, que está en manos de los demócratas, y luego el voto de 2/3 del Senado, donde sería difícil que prosperara. Trump niega haber incitado a la multitud a atacar el Congreso durante la sesión en la que se debía ratificar la victoria de Biden en las elecciones, que el mandatario califica de fraudulentas. Por el asalto al Capitolio, las autoridades emitieron cargos contra 18 personas, entre ellas un hombre conocido como Jake Angeli, un sujeto que portaba un tocado de oso con cuernos de búfalo y llevaba el rostro pintado. Y el año inicia con accidentes de tránsito en diferentes carreteras del país. Tenemos los detalles al volver de la pausa. Ya estamos de regreso. Estos días han sido de frío. Las condiciones del tiempo las conocemos con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra. Qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia las condiciones del clima para esta noche y de mañana, para que lo puedan tomar en consideración e inicien la semana como se debe. Entramos de lleno con la información y para esta noche continuamos con condiciones de cielos parcialmente nublados con altas probabilidades que se torne a totalmente nublado, principalmente en los departamentos del norte al centro de nuestro país, con probabilidades de algunas lloviznas, especialmente en la franja transversal del norte, alguna actividad eléctrica en la meseta central y en el altiplano occidental, para que lo puedan tomar en cuenta. Estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente cielos parcialmente nublados durante el día con probabilidad de que se torne totalmente nublado y probabilidad también de actividad
actividad eléctrica en todos los departamentos de nuestro país. Y las condiciones a continuación en los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el lunes, inicio de semana, condiciones de actividad eléctrica. Estas mismas condiciones se mantienen para el martes y para el miércoles tendremos probabilidad de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 22 a los 24 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos la salida del sol y como puede observar en pantalla lo esperamos a las 6:30 de la mañana y se ocultará a las 5:50 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Alejandra, que tenga una excelente noche. Bueno, en más información, el agua continúa cediendo en la aldea Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz. A 66 días de que esa localidad se inundó por completo, las familias ya están regresando a sus viviendas debido a que el nivel de agua ha bajado, pero su forma de vida se ha puesto difícil. Carlos Humberto Koch detalló que están viviendo entre escombros y algunos ya comenzaron a limpiar casas. Explicó también que son más de 900 familias y que sobreviven gracias a la ayuda de algunas organizaciones, pero asegura que las entidades estatales los han abandonado. Ellos dicen que están sin ninguna noticia de lo que hará el gobierno con ellos. Al principio, pues llegaron a ofrecerles mucho, pero que venga una comisión casa por casa, pues ellos están a la espera porque no se ha visto nada todavía. Eso es lo que expresó. Y ahora les cuento que un vehículo tipo sedán y una camionetía colisionaron la mañana de este domingo, dejando preliminarmente 2 fallecidos y varios heridos. El mortal accidente ocurrió en el kilómetro 210 de la ruta al Atlántico, en la llamada curva El Pino, en Los Amates y Zabal. Uno de los vehículos accidentados es un taxi con el número 22 y logo que indica ser de Puerto Barrios. Bomberos voluntarios de las 114 compañías se presentaron al lugar para cubrir la emergencia y auxiliar a las personas. Bueno, y también una mujer perdió la vida y un hombre más resultó herido en un accidente de tránsito registrado ayer sábado en el kilómetro 58 de la ruta interamericana. Según el informe de bomberos voluntarios y municipales departamentales, el incidente lo protagonizó un vehículo particular y una camioneta de transporte Baquín, que cubre la ruta entre la capital y Chimaltenango y que aparentemente iba sin pasajeros. El hecho provocó el cierre total de la ruta por varios minutos, mientras el Ministerio Público investigaba los motivos del percance. Un lamentoso accidente ha sucedido acá a la altura del kilómetro 58.5 sobre la ruta interamericana, en donde ustedes pueden observar una camioneta con un vehículo pequeño, pues tuvieron esta colisión. Lamentablemente pues nos deja una persona fallecida, así como una persona herida. La persona fallecida corresponde a Roxana Pazán, de 21 años de edad. Ese es el dato que nos han dado en estos momentos. Y la persona que se trasladó hacia el hospital corresponde al señor David Calán, de 18 años de edad. Estas personas fueron trasladados a bordo de la unidad 1134 de bomberos voluntarios. Mire, y en más información internacional, las autoridades de Indonesia temen que un avión Boeing 737 de una aerolínea local que llevaba a 62 personas a bordo y con el que se perdió contacto poco después de su despegue de Yakarta se haya estrellado en el mar. Encuentran restos en Indonesia que podrían ser de un avión Boeing 737-500 de la aerolínea local Sriwijaya Air, que llevaba 62 personas a bordo y con el que se perdió contacto poco después de su despegue de Yakarta el sábado. La comunicación con la aeronave se perdió a las 14:40 locales y se teme que haya caído en el mar en su trayecto entre Yakarta y Pontianak, en la isla de Borneo. El supuesto lugar del accidente del Boeing se encuentra cerca de unas islas turísticas frente a las costas de Yakarta. Los controladores de aproximación de Yakarta vieron que el avión de Sriwijaya no volaba a 75 grados, sino que se dirigía hacia el noroeste. El ATC pidió a los pilotos que confirmaran el rumbo.
Poco después, en cuestión de segundos, el avión desapareció del radar. En el avión viajaban 50 pasajeros, entre ellos 10 niños y 12 miembros de la tripulación. Vinimos aquí a revisar los nombres de nuestros familiares, esposo y esposa. Están en la lista. Vimos que sus nombres están en la lista. Este vuelo nacional suele tardar unos 90 minutos. El avión desapareció de los radares cuando sobrevolaba el mar de Java. Según datos del sitio de internet Flight Radar 24, el aparato alcanzó una altura de 11.000 pies antes de caer a 250 pies. Entonces se perdió el contacto con la torre de control. Los aviones de Boeing han estado involucrados en otros 2 accidentes que dejaron 346 muertes en Indonesia y Etiopía, con su modelo 737 MAX, que fue autorizado a volar en algunos países a finales de 2020, tras 20 meses parado. Y ahora es momento de presentarle las inolvidables. Terminó el año y el COVID se acaba. ¿Acaso nadie les avisó? Que yo me voy pa' Mamanaya. Tipitapa, tipitapa, tipitapa. Que yo me voy pa' Mamanaya. Pues en el Chinique de Joyabac celebran sacudiendo el pino y otras bebidas espirituosas. Tipitapa, tipitapa, tipitapa. Que yo me voy pa' Mamanaya. Se terminó el año y también la Copre COVID. La verdad es que sí hay mucho riesgo, porque la gente no hace caso, ¿va? Pero al menos yo quise entrar, pero me regresé porque no se puede entrar allá adentro. Todo el mundo se vacuna y aquí en Guate, pues bien, gracias. ¿Qué hizo? ¿Por qué se retira? Por la aglomeración que hay. ¿Usted entiende que eso sí es riesgoso? Ah, sí, bastante. Ja, pero ni le digan a Yamatei porque se enoja. Sigue habiendo desnutrición y desempleo. Primera vez en la vida que sucede eso, señor don Eduardo. Sí, es la primera vez. No, pero usted... No, yo le digo una cosa, es la primera vez. Y peor si es por la desnutrición. Ahora, pretender que en un año de gobierno se resuelvan los problemas de toda la vida de Guatemala, discúlpenme, Harry Potter no existe. ¡Qué gran mentira es tu leyenda, Harry! ¿Y qué culpa tiene el pobre Harry Potter? Ahora puedo tocarte. Pues sí es cierto, no existe, porque a Miguelito no hay quien lo desaparezca, aunque dicen que se va. Tengo tiempo muy limitado de respuestas porque tengo otras actividades, una por persona, muchísimas gracias. Te lo agradezco. Okay, ¿me puede? Gracias por su comprensión. ¿Me puede responder eso? El señor Martínez se retira de su vida particular, no tiene ningún puesto de orgullo. ¡Ay, dolor! Pues ni tan se va. Yamatei ya le hizo espacio a todos los Miguelitos del centro de gobierno. Y otra vez Don Willy se pelea con el presidente. Un día, del enojo va a agarrar furia y va a parar así. Preso me llevaron por un delito que cometí. Preso me llevaron por un delito que cometí. Y a confesar en el juzgado, al juez yo empecé a decir. Y a confesar en el juzgado, al juez yo empecé a decir. Sí, apareció Galdames. ¿Usted se entregó o lo capturaron? ¿Dónde fue detenido? Me entregué con la... ¿Se entregó o lo detuvieron? La policía dice que ustedes lo detuvieron en un operativo. Solo se le va a hacer la revisión, disculpe. No te vayas. El Caibil Correlón fue capturado en un estado que solo de ver huele a fresco de chico. Señalaba que trabajó durante todos estos meses. ¿A qué se dedicaba? Ay, ¿qué le puedo decir, señor? A vender chuchas paridas, gallinas culecas, lavando ajeno en tanque público y con jabón fiado, todo lo que es lícito. ¿Y los golpes fueron por salir huyendo? Es que se cayó del caballo. No, fíjese que me caí de un caballo hace 2 horas. Es que se ve reciente. Me caí de un caballo hace 2 horas, le juro.
Si no, estuviera ahorita exponiendo mi verdad, pero usted fue capturado en un operativo, entonces viene él. ¿Por qué le ese golpe? Si usted fue capturado en un operativo. Me golpeé antes. Ah, y ni le digan nada que dónde estaba. Oye, ¿y dónde ha estado todo este tiempo? Admirándola. Hasta me molesto cuando la molestan, fíjese. No me molesto porque soy su admirador. Una cosa, dígame, ¿dónde estuvo todo este tiempo? Ya le respondí, señorita periodista. Cae Galdames, cae Archila, cae Asiscrito. Tamalón está prófugo. ¿Quién hará falta? Ratero, ratero. Contra la sentencia, mis hijos los quiero. No, ese no, ahí está Trump para defenderlo. ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Bueno, el anaranjado presidente está a punto de convertir Washington en Guajitos y el Kennedy Center en la Kennedy de la zona 18. Y así comenzó la cumbia y muchas velas y un trago de ron. Y así comenzó la cumbia. Ay no, Estados Unidos le hace falta un líder que inspire, como el juez Moto a los abogados o Neto Brana a los pintores. ¡Cumbia, cumbia! ¿Vieron cómo nos surge la vacuna? Pero para curarnos de esta gente. Dale, Bombay. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. We love you. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Mira. Al cierre le contamos del sorteo de Lotería Santa Lucía que entregó este domingo el premio mayor. Número 9. Lejos de la ubicación tradicional, pero siempre con emoción, hoy se realizó el sorteo extraordinario de Lotería Santa Lucía, el cual premió con 6 millones de quetzales al primer lugar. Habitualmente se celebra en la concha acústica, pero para evitar aglomeraciones, la tómbola se puso a girar en la sede central de esta organización. Mucha atención, ahí se está deslizando ese dedito de la buena suerte para la persona que posea el número 8 al final, 80.098. 80.098, ese es el número ganador del máximo premio del sorteo extraordinario de Lotería Santa Lucía. ¿Cuánto se lleva? 6 millones de quetzales. Según la costumbre, este sorteo se habría realizado en la concha acústica, frente a la Plaza de la Constitución, pero para evitar aglomeraciones se trasladó a la sede central de Lotería Santa Lucía en el centro histórico. Para el portador del 80.098, ese cambio habrá sido de buena suerte, lo mismo que para el 50.385. 50.385, segundo premio, 1 millón de quetzales. O para el 82.579, que se hizo con los 400.000 quetzales del tercer premio. Para el sorteo se emitieron 100.000 billetes, a costo de 300 quetzales cada uno. El valor del cachito, es decir, el décimo del número, era de 30 quetzales. Una tómbola atípica por la falta de público, pero alrededor de la cual buscaron mantener el mismo espíritu, el de la buena suerte. Mucha atención, la emoción cunde aquí en Lotería Santa Lucía. No se pongan nerviosos. Sale. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán.
Y decenas de feligreses hacían fila este domingo para ingresar al área en donde se encuentra la milagrosa imagen del Cristo Negro de Esquipulas, cumpliendo con los protocolos establecidos. Artesanos, hoteleros y comerciantes de Esquipulas han visto una baja de hasta el 85% en las visitas de los feligreses como consecuencia de la pandemia del COVID-19, debido a la cancelación de la feria como a las actividades religiosas que se celebran dentro de la basílica, la cual hasta la fecha permanece cerrada, y las misas son transmitidas por radio, televisión y redes sociales. Según datos del Comité de Autogestión Turística de Esquipulas y el Instituto Guatemalteco de Turismo, alrededor de 500,000 de feligreses provenientes de Estados Unidos, México, Centroamérica y Colombia han visitado la Basílica del Cristo Negro del 6 al 16 de enero en años anteriores, lo cual este año será diferente, siendo un golpe duro para la economía local, según un reporte de Elizabeth Hernández. Se están siguiendo los protocolos excelentemente, porque desde el ingreso pues le toman la temperatura a uno, le dan gel antibacterial y se lleva al orden, ¿verdad? No solo es con unas personas, sino que todos estamos pasando por el mismo proceso. Ahorita ando con mi mami y con mi novio, pero usualmente vengo con mi abuela y con familia por parte de mi abuela. Dice que ahorita es regular, casi en verdad poco a la venta más, porque como también está cerrado ahí, hombre, la basílica, así que no hay mucho movimiento, solo hasta ahorita, nomás que ayer no hubo nada, que bien vacío, pero ahora sí anda un poquito más de turismo, ¿va? Como es el digo que sí, primero Dios va a venir el turismo. Llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias en nuestras 3 emisiones. Nos despedimos con la siguiente nota. Resulta que el nacimiento de 3 tortugas gigantes ha generado expectativa debido a que están en peligro de extinción y desde hace muchos años no eran vistas en las playas de Suchitepeques. Así que ahí están las imágenes. Buenas noches. Que descanse. Los tortugarios recibieron la visita de una tortuga gigante nacida en la playa de Tahuesco hace más de 10 años, la cual dejó 84 huevos en la costa, por lo que esperan que nazcan más tortugas de esta especie. Tuvimos la suerte de ser visitados por una tortuga Thermochelis coriacea, que es la famosa baule o baula le llaman en otros lugares, que es la tortuga más grande del mundo. Puede llegar a medir 2.3 metros de largo y pesar más de 1.200 libras, o sea, es un animal grande. Los huevos pues son grandes también, tienen el tamaño de una pelota de tenis. Entonces se enterraron 7 docenas. Lastimosamente de las 7 docenas solo han nacido 3 tortuguitas de 84. El año pasado, durante la temporada de desove, nacieron más de 9.500 parlamas, mientras que en lo que va de la presente van 8.500 eclosiones a falta de 45 días para terminar, por lo que se prevé un incremento considerable este año. Los parlameros nos dan la donación de huevos a través de un trueque que se hace de la municipalidad. Pues la municipalidad nos da los víveres y nosotros nos damos a ellos por docena de huevos, el cual se incuban en la arena y a los de 45 a 50 días ellas están naciendo. El cierre de las playas por el estado de calamidad y el programa municipal de alimentos a cambio de huevos de parlama han provocado un éxito en los tortugarios del litoral del Pacífico. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches.